Gana. El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. SER Historia con Nacho Ares. Bienvenidos a SER Historia. Hoy, día 8 de marzo, la mujer es la protagonista de la historia, como así ha sido a lo largo de siglos. Aunque, por desgracia, la historiografía, la ciencia que estudia un poco el desarrollo de cómo los historiadores han puesto por escrito ese relato histórico, han hecho sombras sobre algunas de ellas y hasta nosotros han llegado quizá de una manera tergiversada. Nosotros, a lo largo de nuestras 10 temporadas aquí en SER Historia, en la cadena SER, nos hemos hecho eco en muchísimas veces de mujeres absolutamente desconocidas, otras relativamente populares y otras muy conocidas. En este programa especial, hoy Día de la Mujer, vamos a recopilar quizá algunas de las historias menos difundidas, protagonizadas por mujeres que desarrollaron un trabajo encomiable en los diferentes momentos que les tocó vivir en la historia. Como digo, en este programa especial vamos a hacer hincapié en algunas de ellas, con historias en ocasiones sobrecogedoras, pero siempre con un final feliz o que por lo menos nos ha permitido aprender infinidad de datos valiosos sobre ella. Es cierto que no tendríamos que estar haciendo este programa especial, que todo estuviera normalizado. Nosotros a lo largo, como digo, de estas 10 temporadas siempre nos hemos hecho eco de esas protagonistas del pasado, pero no como una idea de dar especial relevancia o hincapié, sino porque nos parece algo natural y normal. Son protagonistas de la historia y como tales aparecen en nuestro programa. Hablaremos de algunos clásicos como la princesa de Éboli, la monja alférez, la Roldana, esa extraordinaria artista del barroco cuya obra todavía sigue siendo uno de los referentes de la Semana Santa en muchos lugares del sur de la península ibérica. Carmen de Burgos, esa primera periodista casi de guerra. Mata Hari, una mujer también vinculada al mundo bélico y sobre todo con una historia de espías increíbles, y la figura encomiable, como no, de Florence Nightingale, una mujer pionera en la historia de la enfermería. Todas ellas y muchas más van a ser las protagonistas de este programa especial de SER Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. ¡Comenzamos! Sigue a SER Historia en las redes sociales. En Twitter, @SER Historia. En Facebook, SER Historia. En YouTube, SER Historia. Y en Instagram, SER Historia. La vida de Margareta Gertruda Zelle, nacida en los Países Bajos en 1876 y fusilada cerca de París en octubre de 1917, más conocida como Mata Hari, ha sido una de las inspiraciones más grandes en el mundo del cine, en el mundo de la novela, y sus referentes han llegado hasta nosotros en ocasiones descolocados o presentados de una manera bastante tergiversada por esa frivolidad que quizá había detrás de su trabajo. Hay que recordar que ella estuvo en España, como en aquella época de la Primera Guerra Mundial, como país intermediario o país neutral, mejor dicho, del conflicto de la Gran Guerra. Mata Hari estuvo en Madrid, estuvo en nuestro país, y ahí protagonizó algunos momentos increíbles en esa lucha de agentes secretos, en esa lucha de líneas de información oculta por debajo de la mesa, información secreta de espionaje, en definitiva, que caracterizó a la Gran Guerra. Recordemos que Mata Hari era el nombre artístico de esta mujer nacida en los Países Bajos y que se hizo mundialmente famosa por adentrarse en el mundo de la danza oriental, algo que en aquella época, si bien es cierto que había muchas asociaciones, muchos movimientos intelectuales que tendían al orientalismo, que una europea se adentrara, como digo, en ese mundo tan oscuro, tan lejano y tan misterioso del baile oriental, y que luego lo trajera hasta aquí. Incluso llegaban a decir que tampoco era tan extraordinaria bailarina como se había pensado, pero todo ello estaba rodeado de un personaje, de un protagonismo
y de una personalidad absolutamente arrolladora, que fue lo que seguramente dio fama a nuestra protagonista. A Mata Hari dedicamos una cronoficción, un cronovisor, la temporada pasada, uno de los mejores, porque siempre que las historias han sido protagonizadas por mujeres, nuestra compañera Mona León ha realizado un trabajo extraordinario, poniendo toda la carne en el asador. Y en este programa especial, el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo, no podía faltar esta reseña importante en la historia de las mujeres, Mata Hari. Vamos a recordar esa extraordinaria cronoficción, esa extraordinaria dramatización. Las cronoficciones de Ser Historia. ¿Cuántas veces ha ocurrido la traición en la historia de la humanidad? ¿Cuántas veces alguien ha engañado a alguien o le ha hecho creer algo para su propio beneficio? ¿Cuántas trampas se han tendido? ¿Cuántos corazones se han roto porque lo prometido nunca llegó a ser deuda? La traición es una de esas cosas que parece que no pasa de moda. Se dé en la época que se dé, con los valores de un lado o del otro, la traición se mantiene intacta y tristemente siempre es nueva. Las personas que pasan a la historia por la traición a la que fueron sometidas tienen una doble cuenta que cobrar, la de las personas que le traicionaron y la de la historia que lo tiene que reparar. Mata Hari, bailarina y espía. Ustedes quizá no lo entienden, pero para una mujer en este siglo solo hay una cosa vital: poder tomar sus propias decisiones. Una mujer debe reclamar su libertad para poder equivocarse tanto como un hombre. Y como ellos, poder levantar la cabeza después de cada error y seguir. Si pudiera volver a hablar con mi hija y darle un solo consejo, solo le daría ese: sé libre, Luis. Sé solo quien eres, le pese a quien le pese. Y sin embargo, con la tutela de su padre será un milagro que llegue a convertirse jamás en algo remotamente parecido a una persona íntegra. Cuando habla del padre de su hija, se refiere al capitán Rudolf MacLeod, supongo. A ese bastardo, sí. Protesto, señoría. La acusada trata de poner en tela de juicio la moral de un honorable miembro de la sociedad. Honorable y alcohólico. Un maltratador muy distinguido, su capitán, señor fiscal. Protesto, señoría. Señorita, por favor. Este tribunal le ruega que se abstenga de hacer comentarios. Limítese a los datos. Como si a este tribunal le interesaran mucho los datos. Con la venia, señoría, el Ministerio Fiscal no ve a dónde quiere llegar mi colega de la defensa con esta línea de interrogatorio. Señoría, se está juzgando a una persona por razones muy graves. La historia de mi cliente demostrará que no todo es lo que parece. Le dejaré proseguir, abogado, pero no se entretenga. Gracias, señoría. Señorita Selle, ¿es cierto que conoció al capitán MacLeod, su ex esposo, a través de un anuncio en el periódico? Es cierto, sí. Yo era muy joven y los uniformes, lo confieso, siempre han supuesto una debilidad para mí. Lo único bueno que me trajo ese hombre fue llevarme a la isla de Java con él. Cuando mi hijo murió, el hombre, que era débil, se dio a la bebida y yo me refugié en la cultura javanesa. Allí aprendí a ser la bailarina más exótica y cotizada de París. De algo tendría que vivir, ¿no cree? Y a su vuelta a Europa en 1902 se separaron legalmente, consiguiendo el divorcio en 1906. Así es. Y se las ingenió para quitarme la custodia de mi hija, Louise Jean. Nunca le perdonaré por eso. Ha tenido usted una vida dura. He hecho lo que he podido para sobrevivir. No tengo más preguntas, señoría. Su turno, señor fiscal. Proceda, por favor. Gracias, señoría. Allá vamos. Tranquila y contenida, ¿eh, Mata Hari? Señora Margareta Selle. Me llamo Mata Hari. O además de mi libertad también quiere quitarme el nombre. Mata Hari, sí. Significa el ojo del amanecer, ¿es así? Sí. Señorita Mata Hari,
¿Dónde estaba la noche en que Alemania nos declaró la guerra a los franceses? El 3 de agosto de 1914. Estaba en Berlín. ¿Ese es un delito? ¿Y quién era su acompañante esa noche? ¿Un admirador de mis espectáculos? ¿Le importaría decir a este tribunal el nombre de ese admirador? Los hombres con los que me relaciono suelen tener esposa e hijos. No seré yo quien les destroce la vida revelando sus identidades. Lo haré yo entonces. Aquella noche estaba usted cenando con el jefe de la policía de Berlín y me juego la mano derecha que brindaron para celebrarlo. Pues le deseo que se maneje bien con la izquierda para cuando su mujer le mande a hacer gárgaras. Eso no es tranquila y contenida, Mata Hari. Modere su lenguaje, acusada. Hay algo que no entiendo, señorita Mata Hari. ¿Por qué una bailarina de su talla y fama se convirtió de la noche a la mañana en una espía al servicio de Alemania? O lo que es lo mismo, en una enemiga de Francia en el primer gran conflicto en Europa a escala mundial. ¡Protesto! Se está dando por sentado que mi cliente es culpable de las acusaciones cuando aún no han sido demostradas. Reformularé mi pregunta. ¿Por qué fue a casa del embajador alemán en Ámsterdam, el señor Eugen Kramer, cuando ya había estallado la guerra? ¿Yo a casa de Kramer? Señor fiscal, me temo que no entiende usted a los hombres. Yo no voy a sus casas. Son ellos los que vienen a mí. ¡Hola, la! El Imperio Alemán en persona llamando a la puerta de mi humilde morada. Señor Kramer, es un placer verle, pero no recuerdo que tuviéramos una cita. El gusto es mío. ¿Puedo pasar? Siempre tan educado. Pase. ¿Puedo ofrecerle algo? Hoy me conformaré con una copa de brandy. Con 2 cerezas y un hielo, ¿verdad? Buena memoria. Es increíble que pueda recordarlo teniendo en cuenta lo que bebimos aquella noche. Señor Kramer, me acuerdo de todo lo que hicimos aquella noche en Berlín. Y por la cara que pone, él también. Espero que sepa perdonarme por este desorden de maletas y baúles. Seguro que ya está enterado de que dejó Ámsterdam. Algo he oído, sí. A París, ¿cierto? Permítame la curiosidad. ¿Por qué deja su Holanda natal, que es neutral en este conflicto, para regresar a un país en guerra? Embajador, sé que preferiría que me trasladara a Berlín, pero es París la ciudad que me vio nacer y triunfar como artista. Y quiero relanzar mi carrera. O más bien necesitas resucitarla. Estás en la ruina, Mata Hari. Soy un artista internacional. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados a esperar a que los franceses y ustedes, los alemanes, resuelvan sus diferencias. Entiendo. Y dígame, Mata Hari, ¿ha pensado en aprovechar su estancia en París para, no sé, diversificar sus habilidades en otros campos complementarios al mundo del espectáculo? ¿Campos complementarios? ¿Qué quiere decir eso? Usted ha demostrado sobradas aptitudes para relacionarse con los personajes de la política y de la diplomacia. Es una mujer con idiomas, con acceso a espacios reservados, y sabe apretar la tecla adecuada para que los hombres le cuenten sus secretos. Señor Kramer, ¿qué quiere de mí? Le seré franco. Le estoy pidiendo que lleve a cabo tareas de espionaje para el Imperio Alemán. ¿Yo? ¿Espía? Por sus servicios puedo ofrecerle hasta 20.000 francos. Vaya, eso es mucho dinero. No es mucho. Al menos si se compara con mi caché. ¿Qué dices? Jamás te han pagado tanto. Pero tú negocia. Si vuestros servicios son útiles a Berlín, la suma aumentará considerablemente. Solo depende de usted. ¿Qué tendría que hacer? Nada, seguir con su vida. Instálese en una casa bonita, rehaga su carrera artística y amplíe su agenda de generales y ministros. Cuando los tenga, nos interesa que consiga cualquier información confidencial que nos pueda ser útil. Ya veo. Es peligroso, Mata Hari. Le daré un par de días para que se lo piense. Y desde ese momento comenzó a actuar como una espía con el código en clave H21. ¿Para qué te preguntas si ya lo sabe? Señorita Zelle, ¿cuál fue la primera misión de espionaje que el embajador le encargó para ejecutar en suelo francés? Ya se lo he dicho, ninguna. El embajador solo quería que si me enteraba de algo se lo contase. Y nunca le revelé nada. Que conste en acta. Continúe. Y dígame, si Alemania no le encargó ninguna misión, ¿por qué un mes después, ya en París, solicitó una entrevista precisamente con el jefe del contraespionaje francés? Eso no tiene nada que ver con los alemanes. Pedí esa reunión tras enterarme de que habían herido a Vadim en el frente. Vadim Maslov, ¿verdad? ¿Puede explicarle a este tribunal quién es? El único soldado que encontrarán en el registro del Gran Palais de París desde que comenzó la Gran Guerra. Alto, rubio y de ojos azules. Hasta los hombres en el bar del hotel se dieron la vuelta para mirarle la noche en que apareció.
Buenas noches, madame. ¿Le importa que me siente? La barra no tiene dueño, soldado. Vaya, esto sí que no te lo esperabas. Un bello uniforme para alegrarte la noche. Disculpe mi osadía. La he visto entrar en la sala y no he podido resistirme. Es usted Mata Hari, ¿verdad? La famosa bailarina. Soy un gran admirador suyo. Gracias, soldado. Supongo que yo debería corresponderle al cumplido confesándole que ahora yo también soy una gran admiradora suya. Disculpe, soy un estúpido, no me he presentado. Mi nombre es Vadim Maslov. Soy oficial del ejército del Zar. Ruso, aliado de Francia. Lucho contra los alemanes en el sector occidental. Pero eso está muy lejos de aquí. ¿No será un desertor? No. Por supuesto que no. Estoy de permiso. Una semana apenas. Luego tengo que regresar al frente. ¿Y dónde se aloja? En la habitación 304. Aquí, en el Gran Hotel. No sabía que los sueldos en el ejército habían mejorado tanto. Y no lo han hecho. Creo que le he dado pena al tesorero del batallón y me ha dado todas las pagas atrasadas. 5.000 francos. Eso es mucho dinero para alguien tan joven. ¿Cuántos años tiene? 23. Casi le doblas la edad. Me he hecho la promesa de regresar a las trincheras sin una sola moneda. No me gustaría que otros se gastaran mi dinero en caso de que me maten. No dejaremos que eso ocurra. ¿Cuánto tiempo tiene de permiso? 7 días y 7 noches. Quiero olvidarme de todo. Vivir cada minuto de estos 7 días como si fuera el último. Perdona, pero no puedo evitar decirle que moriría tranquilo si todos esos minutos los pasara junto a usted. Madre mía, qué peligro. Vaya. Uy, te veo venir, Mata Hari. Ni se te ocurra enamorarte. Pero supongo que no lo pude evitar. Vadim me invitó a alcohol, a bailar y a subir con él a la 304. Esa semana me llevó a las joyerías de Vendôme, a los reservados del Maxims. Me consintió como a una niña y me ensalzó como a una reina. Nunca pensé que me enamoraría tanto de un hombre. Pero ocurrió. Nadie le dice al amor cuándo llamará a tu puerta. Sin embargo, todo tiene un final. Y a Vadim se le acabó el permiso. Se fue y yo me quedé en París. Nunca volví a ser la misma. Una historia muy bonita, madame, pero nos aparta del tema que ocupa a este tribunal. ¿Cuándo y para qué se puso en contacto con usted el señor Kramer? Quiere usted simplificarlo todo, señor fiscal, pero la vida no es sencilla. ¿Eso no es cierto que el señor Kramer le escribió por las fechas de las que usted habla? ¿Lo es? Presento al tribunal la prueba número 3, señoría. La carta en cuestión hallada entre los objetos personales de la señorita Zelle. ¿Por qué se empeña en no llamarte Mata Hari? En esta carta, el señor Kramer le escribe preguntándole banalidades, al menos aparentemente, ¿no es así? Usted la tiene, no yo. La verdadera información está oculta al ojo a primera vista, porque está escrita con tinta invisible, un método muy practicado por los servicios secretos alemanes. Al someterla al efecto del vapor de agua, la escritura secreta sale a la luz. ¿Podría leerle la auténtica carta al tribunal, madame? A la agente H21. Infíltrese en los estamentos militares del ejército galo y obtenga información sobre próximos movimientos bélicos en la frontera con Verdún. ¿Recuerda esta carta? Vagamente. Vagamente. Sin embargo, 2 días después, usted se entrevistó con el capitán Georges Ladoux. Aquel mismo día recibí otra carta para mí mucho más importante. Era de Vadim. En ella me decía que había sido herido en el frente, cerca de Vittel. Tenía lesiones graves de pulmón por gases asfixiantes y pérdida de visión en el ojo izquierdo. Tenía que ir a verle. Pero Vittel era zona militar. Por eso necesitaba un permiso especial. Solo Ladoux podía proporcionármelo. Y yo le conocí. ¿De qué, si no es indiscreción? Sí es indiscreción. Le conocía. No necesita saber más. ¿Pretende hacernos creer que solo fue a ver a Ladoux para pedirle ese permiso? ¿Que no intentó matar 2 pájaros de un tiro son sacándole la información que le pedía Kramer? Protesto, señoría. Denegada. Puede pensar lo que quiera. Aunque es cierto que sí lo pensaste, aunque solo fuera de manera fugaz. Bueno,
Buenos días. Vengo a ver a Monsieur Ladoux. Lo siento, señora. Monsieur Ladoux solo recibe con visita. Uy, este no sabe con quién habla. No soy señora, sino señorita. Y dígale a Monsieur Ladoux que Mata Hari quiere verle. Si no lo hace inmediatamente, le aseguro que se arrepentirá. Pero desde una trinchera. Está bien. Pase. Le está esperando. Gracias. Madame Mata Hari, ¿cuánto tiempo? No sabía que había regresado a París. Claro que lo sabía. Capitán Ladoux, gracias por recibirme. Siempre es un placer verle. Pero, por favor, siéntese. ¿Qué puedo hacer por usted? Capitán, he venido a verle porque... No te muestres necesitada. No puedo leer tu ansiedad. Necesito ir a Vittel. Hala, ¿pero qué te acabo de decir? Vittel. Pero eso es zona de guerra. ¿Por qué querría ir allí? Hay un soldado de la infantería rusa. Ha sido herido en el frente y desearía ir a verle. Vaya. Así que un hombre ha alcanzado por fin el corazón de la insondable Mata Hari. ¿Ves? Estás en desventaja. Ahora va a querer algo de ti. Yo solo quiero proporcionarle cuidados. Considero mi deber ayudar a nuestros soldados cuando lo necesitan. Le confieso que estoy impresionado, madame. Como cualquier francés, me tomo el amor muy en serio. Le daré ese permiso. Cuente con él. Gracias, Ladoux. Nunca le he pedido nada, pero en este caso... Pero me parecería un desperdicio no hacer un mejor uso de su talento y de este amor que demuestra por nuestra causa. Usted quiere consolar a un soldado amigo. Yo le propongo ayudar activamente a todos nuestros chicos. Estaría feliz de ayudar, pero no veo cómo puedo serle útil, monsieur. Al contrario, alguien como usted, madame, sería una excelente ayuda en esta contienda. Entre usted y yo, madame, esta guerra no se ganará con las armas, sino con la inteligencia. O lo que es lo mismo, con información. Usted, Mata Hari, con sus contactos, con su facilidad para hacer amigos, usted podría suministrarnos mucha información. ¿Me está intentando reclutar como espía? Espía, agente de inteligencia... No puedes aceptar. Te recuerdo que ya espías para los alemanes. Lo haré por 1 millón de francos. Además del permiso para ir a Vittel. Pero te has vuelto loca. Si se entera cualquiera de los dos bandos, te matarán. Por el permiso no se preocupe. Ya le he dicho que lo tendrá. Pero 1 millón es mucho dinero. Aunque, insisto, si la información fuera relevante... Por ejemplo, si consiguiera entrar en el cuartel general alemán... Puedo hacerlo. Tengo muy buenos contactos entre los alemanes. O si fuera la amante del príncipe heredero de Alemania... Lo he sido. Estuve con él en Berlín y en Egipto. Y puedo volver a serlo cuando quiera. Admiro su osadía. Si fuera hombre, sería un gran soldado. Valgo más como mujer, se lo aseguro. Necesitaré el permiso para ir a Vittel cuanto antes. Está bien. Vaya a Vittel. Cuide de ese soldado y regrese. Le diré entonces cómo puede convertirse en los ojos de Francia para ganar esta guerra. Buenos días, Monsieur Ladoux. Buenos días, madame. No tiene gracia, Mata Hari. Como sigas jugando a quemarte, algún día lo conseguirás. Así que fue usted a Vittel siendo espía alemana y espía francesa. Eso no es traición, madame. Es doble traición. ¡Protesto! El fiscal no demuestra nada. Se limita a hacer acusaciones sin presentar pruebas. Le daré sus pruebas, abogado. Pero no sé si a Madame Mata Hari le van a gustar. ¿Qué quiere decir eso? Madame, ¿pretende que creamos que, siendo espía para 2 potencias enemigas, fue usted a Vittel solo para dar consuelo a un enfermo? No sé qué insinúa. Insinúo que usted fue a Vittel con una sola misión: revelar al enemigo la estrategia de su defensa. Por eso fue a zona de guerra. Eso no es cierto. ¡Protesto, señoría! Orden en la sala. Señor fiscal, explíquese. Con gusto, señoría. Presento la prueba 4 de este proceso. Una carta del soldado Vadim Maslov, del ejército de infantería rusa, enviada a mi persona. ¿Qué? ¿De Vadim? Entréguemela. Pido permiso para leer un extracto de su contenido, señoría. Concedido. Procedo a leer. Conocí a la señorita Mata Hari en París, en el Gran Hotel. He de reconocer que desde el primer momento me atrapó con sus encantos. Ningún hombre podía resistirse. Es sin duda una mujer única, excitante y emocionante. Pero nada recomendable si lo que uno busca es una fiel esposa. En definitiva, Mata Hari es toda una aventurera. No, Vadim. ¿Será traidor? Una aventurera, señoría. No. Así es esta mujer a ojos de su amor verdadero.
Por cierto, su única defensa en todo este proceso. Señor juez, el ruso fue solo uno más en su particular colección de uniformes. Tengo aquí una lista, de hecho. El 12 de julio almorzó con el subteniente Halor. Del 15 al 18 vivió con el comandante belga de Beaufort. Y el 30 de julio salió con el comandante... Sí, me gustan los hombres. ¿Acaso a usted no le gustan las mujeres? ¡Orden! ¡Orden! Esta mujer, señoría, trató de seducir a los agentes que fueron a apresarla paseándose desnuda por la habitación y repartiendo bombones en un casco prusiano. ¡Protesto! ¿Qué tiene que ver eso con la acusación de espionaje? Nunca proporcioné información a ninguno de los dos bandos. ¿Quiere acusarme? Bien, acúseme. Yo le diré de qué. Una ramera, sí, pero una traidora, jamás. Orden o desalojo la sala. Fiscal, ¿tiene algo más que alegar? Sí, señoría. Como última prueba quiero presentar este telegrama en el que se confirma que los alemanes pagaron a la acusada por sus servicios. Señoría, este documento es real, pero solo confirma que Alemania anunció el pago, no que mi defendida recibiera el dinero. Y no hay que pasar por alto que lo escribieron en un código secreto quemado. Un código que ya conocíamos para asegurarse de que Francia lo descubriera. Era una trampa. Señor juez, el fiscal está usando a mi defendida como un chivo expiatorio para conseguir una sentencia moral. Este proceso es injusto. No hay suficientes pruebas contra ella. Miles de soldados franceses muertos por causa de esta mujer. ¿Le parecen pocas pruebas? Basta. El juicio queda visto para sentencia. La acusada esperará el veredicto en la prisión de Saint-Lazare. ¡Extra, extra! ¡Mata Hari a la espera de sentencia! No tienen pruebas, Mata Hari. No pueden condenarte. Vadim, yo te amaba, Vadim. Luis, mon petit, Luis. ¡Extra! ¡Extra! No. El jurado se pronuncia hoy. No. Este tribunal condena a la acusada a la muerte por fusilamiento. La ejecución se llevará a cabo el 15 de octubre de 1917 en el castillo de Vincennes. ¡No! En nombre del pueblo de Francia, la señora Margareta Atzelle MacLeod ha sido declarada culpable de cometer actos de espionaje contra Francia y de ayudar al enemigo. Por estos hechos, ha sido condenada a muerte. ¿Desea decir una última palabra? Soy inocente. Solo espero que la historia haga justicia con mi nombre. Véndenle los ojos y átenla al poste. No. Quiero ver. No lo hacen por ti, sino por ellos. Tienen miedo de que les seduzcas mientras disparan. Pelotón, presente en armas. Apunten. Adiós, caballeros. ¡Fuego! ¿Qué hace, señor? Está muerta. Es mi deber asegurarme. Estaba ya muerta, señor. ¿Dónde van? No he dado la orden de retirarse. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¡Vuelvan aquí! En esta cronoficción han participado Ana Alonso como Mata Hari, Jos Gómez como el fiscal, Héctor Checa como el abogado, Íñigo Álvarez de Lara como Vadim, José Pinto como Kramer, Rafael de la Rica como Ladú, y las voces invitadas de Julio López, Roberto García, Alejandro Otegui y Juan Aranaz. Adaptación de Alejandro Silva y Mona León Siminiani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Alejandro Otegui. Producción David Tomillo. Dirección Mona León Siminiani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Apenas unos segundos para llegar a las 2 de la mañana, la 1 en la Comunidad Canaria. Nosotros aquí en Ser Historia seguimos en este programa especial dedicado al Día de la Mujer, y después de las noticias volvemos con todavía muchas historias de mujeres que compartir con todos ustedes.
Hola, me llamo Laura Rivera, tengo 42 años y soy directora de los servicios jurídicos de Red Eléctrica. En mis casi 20 años de trayectoria profesional no he percibido discriminación por ser mujer. La mayor parte de mi carrera la he desempeñado en el sector público, pues aprobé unas oposiciones hace más de 15 años. Sistema meritocrático y que garantiza la igualdad. Ahora bien, he de reconocer que la maternidad y la conciliación de la vida familiar y profesional ha sido y sigue siendo todo un reto. Hoy es día 8 de marzo y os dejo con las noticias de la cadena SER. Son las 2, es la 1 en Canarias. Así comenzaba medianoche este 8 de marzo en la Puerta del Sol. Con una cacerolada en el kilómetro cero en el que han participado cientos de personas. Es el comienzo de una jornada de huelga con un nutrido programa de eventos por todo el país que tendrá su colofón también en Madrid, con una manifestación que la Comisión 8M espera que sea tan multitudinaria como el año pasado. Este Día Internacional de la Mujer ha protagonizado la mesa política celebrada anoche en hora 25, en la que han participado, las escuchamos en cadena, la vicepresidenta Carmen Calvo, Dolors Montserrat del PP, Irene Montero, Unidos Podemos, Inés Arrimadas de Ciudadanos y Rocío Monasterio de Vox. Cuando hemos ido defendiendo elementos que sí cambian la estructura machista de una sociedad, pues son planteamientos progresistas y los defiende quien quiere y quien puede. La defensa del feminismo, la defensa de la igualdad es defender la igualdad de oportunidades de todos los hombres y de todas las mujeres de este país. Yo creo que el feminismo y el movimiento feminista está haciendo una apuesta muy fuerte por defender la vida, por defender la posibilidad de que todas las vidas sea posible vivirlas y sea posible vivirlas con dignidad. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal, que es un feminismo inclusivo, que es un feminismo que se basa más en cambiar políticas que no en cambiar palabras. Denunciamos el feminismo supremacista que hoy quiere amordazar a algunas mujeres que discrepan de la doctrina que nos quieren imponer otras. Y denunciamos que se nos intente colectivizar a las mujeres. Son 5 formas de ver el 8M que pueden recuperar si lo desean, nada más abrir nuestra página web, cadenaser.com. Del exterior, un apunte del exterior, quien fuera el jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, acaba de ser condenado a 3 años y 11 meses de prisión por 8 delitos de fraude, de los que fue declarado culpable en agosto del año pasado. Y el Banco Central Europeo ha decidido este jueves mantener los tipos de interés, así como hacer una inyección de liquidez a la banca, todo para evitar, dicen, otra crisis en la zona euro. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha justificado las medidas, sobre todo por los factores externos. Estos factores externos son una desaceleración del comercio mundial debido a una desaceleración en China, la vulnerabilidad de varios mercados emergentes, una desaceleración en los Estados Unidos y una menor confianza en general producida por las discusiones comerciales, ha dicho Draghi. El Banco Central Europeo también ha recortado sus previsiones de crecimiento para la zona euro en 2019 hasta el 1,1% y desde el 1,7% anterior. Además, dice que la inflación no se moverá a la baja de aquí a final de año. De momento es todo, más noticias en una hora en la SER y siempre en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Estás escuchando SER Historia en la cadena SER con Nacho Ares. Siempre que hablamos de arte y de artistas, y más cuando nos vamos atrás en el tiempo, es muy difícil encontrar mujeres artistas que hayan desempeñado un papel importante en esta faceta de las artes plásticas. No voy a decir porque no las hubiera, sino porque por desgracia el ámbito de la sociedad en el que siempre han desarrollado sus trabajos pues estaba completamente pues lleno y repleto de figuras masculinas, ¿no?, que han sido los protagonistas en ocasiones menos valerosos de este tipo de actos. En esta ocasión queremos acercarnos a un personaje muy desconocido, pero no por ello muy brillante desde el punto de vista artístico, una de las figuras más emblemáticas del barroco, Luisa Roldán, conocida como la Roldana. Andrés Damián, bienvenido a SER Historia. Hola, un saludo. Andrés Damián es profesor de historia, es cofrade e investigador de todos los entresijos que rodean a las cofradías en Andalucía y muy buen conocedor de la figura de la Roldana. Andrés, para situarla cronológicamente y espacialmente, ¿quién era Luisa Roldán?
Luisa Roldán ha sido la más insigne escultora, mujer artista, podemos decir, de todos los tiempos en España. Una mujer que ya en época gozó de un gran prestigio. No obstante, cuando se descubre que ella es la autora del Ecce Homo de la Catedral de Cádiz, ella misma deja un pergamino en la cabeza de esta imagen donde se declara como la insigne y gran artífice de esta gran obra. Ella gozó de mucho prestigio, aunque las penalidades de la época le hicieron pasar mucho, y la figura de la Roldán se ha acrecentado con el paso del tiempo. Una gran representante del barroco en España y sin duda la mejor mujer artista dedicada a las artes plásticas de todos los tiempos ha habido en España. No era muy común, ¿no?, encontrar, como decía yo ahora en la entradilla de esta entrevista, una mujer artista. No, que va, nunca lo ha sido, y menos en su tiempo. Tenemos que tener en cuenta que nace en la segunda mitad del siglo XVII, en 1652, y desarrolla su periplo pues hasta su muerte a inicios del siglo XVIII. Y si hoy día todavía la mujer todavía tiene rémoras, desgraciadamente, para su completa expresión en todos los ámbitos, muchos de ellos ya salvados afortunadamente, volvamos 3 siglos y medio atrás. Nos encontraremos un panorama muy difícil para la mujer, pero sin duda alguna ella, al crecer artística y personalmente en el taller de su padre, el gran Pedro Roldán, pues le valió granjearse el respeto de sus contemporáneos. Como decíamos antes, su vida la ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XVII, falleció en el año 1704, y es un momento de la historia del arte en donde la mayor parte de trabajos tienen una meta muy clara, ¿no?, que es el arte religioso. Ella desde luego destacó sobremanera en este ámbito, ¿no? Sí, sin duda alguna, las consecuencias del Concilio de Trento, que fomentaban la piedad popular a través de las obras artísticas, fundamentalmente religiosas, incide en el contexto artístico histórico en que se desarrolla la obra de la Roldana. Ahí donde se centra fundamentalmente su producción, una producción que ha traspasado incluso las fronteras de España, porque hay 2 excelentes obras de ella en la Hispanic Society de Nueva York, en el Museo Getty de Los Ángeles, y además de obras repartidas por toda la geografía española. Muchas de ellas se atribuyen a la Roldana sin ninguna base, porque decir en cualquier pueblo o ciudad de España que esto es de la Roldana es un marchamo de calidad. Una etiqueta, desde luego, de calidad, ¿no?, como bien decía. También conocemos que su vida no fue todo lo fácil o sencilla que pudiera haberse esperado, y bueno, pues algunas de esas turbulencias generadas en muchos casos por malos tratos, ¿no?, por su esposo, han tenido también un reflejo muy marcado en su arte. Así es, Nacho, efectivamente. Este es un tema todavía en investigación, pero se cree que ella desarrolla e imbuye a sus imágenes de ese dolor. Tiene una gran calidad en cuanto a la expresividad de sus obras, pero también, naturalmente, la impronta del barroco. Son unas imágenes impregnadas del misticismo del sur, ¿no?, que ofrece el sur, Sevilla sobre todo. Y aunque ella tuvo 3 etapas claramente diferenciadas, la de aprendizaje en Sevilla, una etapa muy importante de 2-3 años en Cádiz y la final en Madrid, sin duda alguna, a lo largo de todas estas etapas dejó lo que tú has comentado. Hay 2 obras claves, podemos decir, que es San Miguel pisando al diablo, donde se dice que ella representa en el rostro del arcángel de San Miguel su propia cara. Es un rostro muy dulce, aunque cargado de dolor a la vez, y el diablo es el rostro, al parecer, de su marido Luis Antonio Navarro de los Arcos, con el que ella se casa en contra de la opinión de su padre, porque ella tenía mucho mérito, ella tenía una gran calidad, y este era un policromador, un segundón en el taller del padre. Ella no tenía el permiso del padre, pero por algo, realmente una carambola de la época, consigue un permiso para poder casarse con Navarro de los Arcos. Parece que no le dio buena vida, más lo contrario, y él se benefició de estar al lado de una gran mujer y de una gran artista como la Roldana, ¿no? Y sin duda alguna, una de las obras donde se puede ver el dolor y el dramatismo
pero a su vez decimos con esa calidad y calidez que el sur le proporciona a su obra, podemos decir que es la Virgen de la Soledad de Puerto Real, ¿no? Es una obra que se encuentra su documentación en 1688, es una obra del antiguo convento de la Victoria, y todo ese dolor y dramatismo es la única dolorosa documentada de la Roldana, a pesar de las múltiples atribuciones de la Esperanza Macarena, de la Virgen de Regla de Sevilla. La única documentada es la Virgen de la Soledad de Puerto Real, y ahí podemos ver ese dolor de una vida de mujer como la Roldana, que deja patente en esta gran obra religiosa. Imagino que el hallazgo de la Soledad, de la Virgen de la Soledad, permitió también poner las bases, ¿no?, del propio estilo de la Roldana, ¿no? Un poco con lo que decía ahora, ¿no?, que se le han atribuido muchas obras, en definitiva con poca base científica. Efectivamente. El mito que hay en torno a la Roldana en toda España, y más en concreto en Andalucía, y si lo circunscribimos aún más en Andalucía la Baja, Sevilla, Cádiz, es porque incluso en vida se le atribuían obras que no era de ella, debido a su gran calidad. Y efectivamente el descubrirse que la Virgen de la Soledad de Puerto Real es obra de la Roldana sirve para que otras grandes obras que antes atribuían a Martínez Montañés, otro grande de la escultura barroca, pues ahora se digan claramente que tienen inspiración de ella, como la Virgen de la Estrella, ¿no? Esa imagen trianera tan afamada que le llaman la Valiente en Sevilla, porque fue una de las pocas, casi la única imagen que procesionó en tiempos convulsos de la República, ¿no?, en Sevilla. Pues la Virgen de la Estrella, tras su restauración por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, parece confirmarse que es obra de la Roldana, y se descartan otras obras, como ya he dicho, como la Esperanza Macarena, ¿no?, lo cual no quita para que la Macarena siga siendo ese gran símbolo de la iconografía de las dolorosas andaluzas. Pero la Virgen de la Soledad es un antes y un después, naturalmente, para adscribir muchas obras a la Roldana y descartar otras que se le atribuían. Ella falleció, Luisa Roldán falleció en el año 1704. ¿Ella consiguió establecer algún taller, un grupo de seguidores o de seguidoras? Pues ella tuvo una familia amplia. Recordemos que varios de sus hermanas también se dedicaban al arte, e incluso un sobrino, Pedro Duque Cornejo, siguió los pasos de ella. También fue, naturalmente, no de la fama que consiguió Luisa, pero tuvo gran repercusión incluso dentro del círculo de los escultores ya del tardío barroco. José Montes de Oca, podemos decir que sigue bastante los cánones y los patrones de la Roldana. Andrés Damián, profesor de historia, cofrade investigador del mundo de las cofradías y un perfecto conocedor de la figura de la Roldana. Muchísimas gracias por habernos redescubierto en estos últimos minutos a una de las artistas, una de las mujeres de la escultura del barroco más importantes. Un auténtico placer, un saludo. Amelia, ¿has visto ese? El del avión verde. Creo que me acabo de enamorar. Me parece muy bien. Así mientras os besáis yo le podré robar el avión. ¿Montarte en una de esas cosas? Tú estás chiflada. ¿No te gustaría volar como un pájaro? Flotar sobre la nada, moverse en 3 dimensiones, tiene que ser muy emocionante. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Catalina, pues soy mujer aunque me veáis vestida de esta guisa. Pero estáis en vuestro seso. Reportaos, padre, y escuchad hasta el fin. Yo nací en Valladolid de la Nueva España y mi vida costó la de mi madre. Educóme mi padre a su leal modo de saber y entender. La dulce y extraordinaria voz de la actriz mexicana María Félix, que en el año 1944 protagonizó la película La monja alférez, una cinta que recreaba la vida de un personaje singular de la España del siglo de oro, Catalina de Erauso, una monja y militar al mismo tiempo. La historia extraordinaria de esos personajes de leyenda que una semana más nos trae nuestro compañero Jonathan Gil Muñoz. Adelante, Jonathan. La vida de Catalina de Erauso es digna de la más fantástica de las novelas de aventuras. La monja alférez, como fue apodada por sus contemporáneos, es uno de los personajes más controvertidos y polémicos del siglo de oro español. Esta donostierra ingresó a los 4 años en un convento dominico, del que se escapó 11 años después.
Tras algunas idas y venidas, termina por embarcarse rumbo a América. Una vez que Catalina de Erauso desembarca, comienza a labrarse su legendaria fama de hombre de armas tomar, o mejor dicho, mujer, todo a base de engaños, riñas de juego y duelos, en los que siempre hace correr la sangre de sus enemigos, gracias a lo diestra que era en el manejo de la espada y la daga. Su espíritu aventurero la hace llevar una vida errante, siendo en incontables ocasiones apresada y juzgada a muerte. Trances de los que se salva in extremis, gracias a la ayuda de vizcaínos influyentes a los que pide auxilio. Con todo, no rehúye del fragor de la espada, y así se alistó en el ejército, en pos de la conquista de Chile. En las batallas que sucedieron, Catalina de Erauso mostró su lado más sanguinario. A pesar de todo, es ascendida al rango de alférez, título que se vio ensombrecido al matar en un duelo a su propio hermano. Tras salvarse de la justicia, continúa su camino por tierras sudamericanas, dejando a su paso 1000 episodios de refriegas y disputas. En Perú, se ve abocada a pedir clemencia al obispo de Huamanga, a quien refiere todas sus aventuras y el mayor de sus secretos. Tras demostrarse su condición femenina y su virginidad, el obispo permite su entrada en un convento. Pero sus aventuras no terminan ahí. Desde España se la reclama tras comprobarse que no era monja. A su vuelta la recibe el mismísimo Felipe IV, quien la concede una pensión por los servicios prestados a la corona. Al poco, viaja hasta Roma, donde se entrevista con el Papa Urbano VIII, quien le otorga la indulgencia plena por sus pecados. Poco tiempo después, retorna a Centroamérica, donde vivió hasta el final de sus días esta mujer terrible. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. At Florence Nightingale's house, London. To die the project, 1890. When I am no longer even a memory. Esta voz que escuchamos de fondo, tan lejana en el tiempo y en el espacio como realmente es una grabación del año 1890. Pertenece a una de esas extrañas grabaciones históricas de una mujer realmente muy importante en la historia de la modernidad o de la historia contemporánea, que es Florence Nightingale. La podríamos definir como la madre de la enfermería en la actualidad y una precursora de muchos aspectos del humanismo que aún hoy, en pleno siglo XXI, tienen vigencia y que en aquella época del mundo victoriano, de la Inglaterra victoriana, pues quizás tenía mucho más mérito, ¿no?, que una mujer de la alta sociedad como era ella, pues defendiera estos valores, quizás para dar a entender la mezcla de humanismo y de ideas y de conceptos que en aquella época post-revolución industrial estaba quizás un poco dejada de lado en la Inglaterra victoriana. Francisca Hernández Martín, bienvenida a Ser Historia. Bienvenida y gracias por la acogida. Francisca Hernández Martín es profesora de Historia y Fundamentos de la Enfermería en la Universidad Complutense de Madrid. Son varios los lectores, es decir, los oyentes de Ser Historia que nos han propuesto hablar de este personaje tan carismático de la historia de la medicina que, como vamos a descubrir en los próximos minutos, no solamente abarcó temas de la medicina, sino muchos otros. Francisca, ¿qué hubiera sido de la enfermería si no hubiera aparecido en la historia en la segunda mitad del siglo XIX la figura de Florence Nightingale? Precisar algunos datos antes para situar el tema. La importancia de Florence Nightingale como figura histórica para la enfermería ha de ser entendida desde una doble perspectiva. En primer lugar, al elevar la dignidad profesional de la enfermería inglesa, y en segundo lugar, proporcionar una cobertura teórica a la práctica de la enfermería que venía realizándose por grupos religiosos, al considerar que el conocimiento enfermero es distinto del conocimiento médico, propio además de una profesión. Y por ambos motivos se tiene a Florence Nightingale como pionera de la enfermería moderna a nivel internacional. Y desde el punto de vista histórico ha sido Lytton Strachey quien indicó que la historia de la era victoriana,
que él quería historiar no sería jamás contada por nadie. Lo decía así con demasiada agudeza. Sabemos demasiado de ella. Y se propuso en su caso lo que él definió como una estrategia sutil, el abordar la era victoriana en su obra Victorianos Eminentes desde 4 perspectivas diferentes, 4 biografías con las que compuso su libro: el cardenal Manning, Florence Nightingale, el doctor Arnold y el general Gordon. Decía con toda ironía: mi propósito al escribir esta obra es ilustrar más que explicar. He ahí la entrada de Florence Nightingale en la historia mundial, podemos decir. Desde luego una entrada, no voy a decir que de sopetón, pero sí de una manera sorprendente para la época, para el contexto histórico y social de la época, porque hay que recordar que ella actuó casi como una religiosa durante toda su vida, pues con muchísima vocación, una vocación quizás exagerada, y en realidad no tenía necesidad de ello, porque ella provenía de una familia adinerada, de una familia de alta sociedad victoriana, ¿no es así? Por eso le voy a dar algunos datos de su biografía. Florence Nightingale nace en 1820 en la ciudad de Florencia, probablemente de ahí su nombre, y en uno de sus viajes por Europa. Era hija de una familia de la alta sociedad inglesa, recibe una intensa educación en lenguas clásicas, historia, filosofía, matemáticas, impartida por su padre. En su juventud recorre con la familia diversos países europeos que la permiten ampliar su formación. Y esta inusual educación de una mujer de su clase no la aparta de sus obligaciones propias de una dama de la alta sociedad victoriana. Era una mujer callada, sumisa, distinguida, religiosa, religiosa hasta pues el extremo, diría. Sí, siguiendo un poco la tónica de la época, sí, ¿no? Claro. De esa sociedad tan Ella estricta. Vivía comprometida pues en la alta sociedad de atender a los pobres, a los enfermos, en sus casas, como había surgido en Francia con las Hijas de la Caridad, que fueron las que promovieron pues toda esa asistencia sanitaria. Además ella, permítame, podríamos decir que era una mujer precisamente quizás por ese bagaje social en el que ella se movía, que tenía mucho mundo. Había viajado por innumerables países de Europa, de África, lo que le dio quizás tener conocimiento de primera mano de muchos de los fenómenos con los que ella quería luchar de alguna forma, ¿no? Sí, quiero precisar pues algunas cosas referente a esto. Esto, diríamos, provoca un disgusto en la familia, del que ella se dedique a estos asuntos. Y se entiende porque el conocimiento que se tenía de la enfermería, desde Enrique VIII, que expulsa las órdenes religiosas de los hospitales, pues la enfermería queda en manos de personas incompetentes. De ahí pues luego la crítica que aparece de Charles Dickens, en sus obras, una enfermería, digamos, hasta promiscua, borrachas, negligentes, sucias. ¿Por qué? Porque incluso hasta conmutaban penas de cárcel precisamente para atender a los enfermos. Qué curioso, Florence de alguna forma lo que hizo fue dignificar el trabajo de la enfermería, que hoy en pleno siglo XXI, bueno, y a lo largo del siglo XX, lo vemos como algo absolutamente natural, pero que en aquella época, por lo que me dice, era casi como un trabajo denostado que nadie quería utilizar. Pero Florence Nightingale, que ha vivido cerca esas situaciones, diríamos, pues refugiada en su vida religiosa, se compromete precisamente a ello y pasa por encima de su familia y pide el convivir con las diaconisas de Kaiserwerth, una institución formada por un sacerdote en Lieja, las diaconisas de Kaiserwerth, y permanece con ellas pues durante unos meses. Después acude a las Hijas de la Caridad, para pasar una estancia allí con ellas en el Hospital de San Germán, una institución religiosa que está presente pues en todo el continente. Esto es lo que a ella la lleva pues a afianzarse en su vocación, diríamos, enfermera.
De vuelta a Londres, obtiene un trabajo de superintendente en una institución de las damas inválidas inglesas en relación con estos datos. Pero el momento, podríamos decir, de su vida que la lleva a considerarse como un mito, se produce pues con motivo de la guerra de Crimea. El problema en la guerra se agravaba. Los mandos franceses tienen a las hijas de la caridad que atienden a los enfermos, los mandos ingleses no tienen a nadie, mueren cantidad de enfermos, de soldados, y reclaman al alto mando inglés de que ¿por qué no llevar hijas de la caridad? Entonces el que representa, pues diríamos, el mando inglés sanitario es quien pide a Florence Nightingale, que ya la conoce, que con un grupo de enfermeras pues vaya allí. Entonces ella pide que si va, tiene que ir como superintendente de la asistencia en los hospitales. Va allí y después de tener, digamos, pues sus tensiones con los altos mandos ingleses, cómo admitir ellos que una mujer sea la que lleve el mando del hospital, pero sobre todo su tarea se centró precisamente, además de inspeccionar el hospital y organizarlo, tuvo que pasar por lavar todo y limpiar todo, pues era una mujer infatigable y se dedicaba por la noche a atender a los enfermos desde ese lado humanitario. Les escribía las cartas a los soldados para sus familias, metida en un mundo, diríamos, de los valores, donde ella trató de ayudar. Por eso después fue proclamada como heroína propiamente. Y de ahí viene también un poco uno de los apelativos, uno de los motes con que era conocida, ¿no? Lady of the Lamp, la dama de la lámpara, ¿no? Claro. Porque siempre la veían como una suerte de fantasma deambulando por los pasillos del hospital, atendiendo a los enfermos, y siempre la veían con la lámpara en la mano, y de ahí que la llamaran así, ¿no? El dama de la lámpara ya procede de Santa Catalina en los hospitales, pero ella, digamos, pues queda como el mito de que Florence Nightingale portaba la lámpara porque iba de noche, eso, a ver cómo estaban antes de retirarse. De hecho, fue un trabajo pues heroico, porque en una situación que desbordaba toda la atención, necesitaban ayuda mañana, tarde y noche. Y ella terminó enferma, y tuvo un poco del exceso de trabajo, ¿no? Como sucede con muchos de estos grandes héroes, que parece que se ha perdido un poco su huella. Pero en el caso de Florence Nightingale, no solamente realizó un trabajo de campo increíble y encomiable para las circunstancias de la época, sino que también sirvió de inspiración para otros grandes hombres de la historia, como Henri Dunant, que es el fundador de la Cruz Roja. Y luego también hay otro dato que me gustaría destacar: muchas de las propuestas humanitarias de la primera convención de Ginebra del año 1864 están inspiradas en el día a día de Florence Nightingale. Henri Dunant, que está, digamos, pues también moviéndose en ese campo de la guerra y en Solferino, diríamos pues que tiene en cuenta todos los planteamientos, conocía toda la tarea de Florence Nightingale, y en algunos de sus escritos aparece que sirvió para él también de inspiración. Y después de toda esta etapa, él crea la Cruz Roja, y posteriormente fue marginada después de la guerra de Crimea, como cayó enferma, porque Florence Nightingale era una mujer pues muy formada. Se cree que es la primera en aplicar la estadística, y ella pudo demostrar que, como en el tiempo que estuvo allí en la guerra, pues la mortalidad llegó desde el 42,7% a bajar al 2,2% por los cuidados que la enfermería prestó allí. Ella se inspiró también en lo que entonces estaban las corrientes europeas, que habían recurrido pues a la teoría hipocrática de descubrir la riqueza, la fuerza de la naturaleza, lo que se llamó la vis medicatrix naturae, y por eso aconsejaba a las enfermeras que situasen al enfermo de forma
que la naturaleza actuase. Ahí está, diríamos, ese carácter técnico que deja la enfermería. Situar para que la naturaleza actuase. Por eso llega a decir que no cura el médico, sino quien cura es la propia naturaleza ayudada por la enfermería. Y de ahí empieza, pues, diríamos, a tomar protagonismo